A todos muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tertulia de noche, como cada semana aquí a través de canales 14 y 16. Estamos en la Asamblea Legislativa, en la oficina del diputado sancarleño del PAC, Ramón Carranza, que gentilmente nos ha recibido aquí para conversar con él, y también con otro invitado que está acá en la mesa, que es el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, para hablar de la coyuntura que vive el país actualmente. Bueno, hoy estamos grabando aquí en la Asamblea. Ustedes están escuchando quizás algunas pitoretas y algunas manifestaciones de los huelguistas que están en las afueras, que muy cerquita aquí a la oficina de don Ramón, y estamos como en sonido ambiente. Hoy es martes que estamos grabando este programa. Vamos a conversar con respecto a lo que ha pasado hasta el día de hoy. Como varía tantas estas cosas que están pasando en el país, puede ser que miércoles que se transmite este programa vayan a haber algunos cambios o no, de acuerdo a lo que han venido manifestando los sindicalistas con la posibilidad de una negociación ya con el gobierno de la República. Muchas gracias, Ramón, por recibirnos aquí, y también gentilmente al señor viceministro Nogui Acosta para hablar de un tema que tiene al país preocupado, no solamente porque hay manifestaciones en las calles, sino que qué va a pasar, ¿verdad? También por el asunto de que para nadie es un secreto la necesidad que tiene el país de una reforma fiscal. Entonces, tenemos posiciones muy radicales que se desempeñan hacia un lado y hacia otro y terminan en actitudes a veces un poco preocupantes también en temas de exportación, la normalidad de la circulación de vehículos por la carretera, en fin, eso es lo que hay hasta el día de hoy. Ayer ya hay posibilidades de que los sindicatos dieron al menos una luz de que le piden a la iglesia mediar por lo menos una mesa preliminar de negociación para tratar de salir, porque ya creo que hoy tenemos 9 días de estar con esta situación y bueno, con estas posiciones tan radicalizadas, no vemos en qué va a terminar. Pero bueno, todos sabemos que es necesario el tema de la reforma fiscal. Pero antes de eso yo quisiera hablar de un tema para empezar que preocupa a los sancarleños, que es el tema de la propuesta del sector cooperativo. La zona norte es una zona muy cooperativista. Hay una diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, que propone en alguna medida gravar a las cooperativas y bueno, inmediatamente propone también eliminar el impuesto de renta para las zonas francas, lo cual se polariza la situación. Ramón, usted primero como sancarleño y como diputado, ¿cuál es su criterio con base a eso? Bueno, ¿Y qué va a hacer el PAC, digamos, por ejemplo? Bueno, primero muchas gracias, Álvaro, por venir acá a compartir con nosotros y pues externar también nuestra preocupación por lo que vive el país. Aquí, como ustedes, nos tienen preocupados, pero también nos tienen muy ocupados, en el sentido de que cuando uno asume una responsabilidad como diputado, la gente quiere que se siga comportando como ciudadano y eso no es así. Aquí se viene a tomar decisiones, aquí se viene a informarse más de cuál es la realidad a lo interno de la situación del país y cuáles son las decisiones que debemos tomar para que el país siga avanzando y en este caso más radical y más catastrófico para que el país no caiga en el vacío, una crisis que sí afectaría y la gente cree que se afectaría a las grandes empresas. No, en una crisis el que más sufre es el más pobre. Y entonces, no, muchas gracias. Y en cuanto a esta situación con el tema del cooperativismo, yo, como usted lo indica, vengo de un territorio donde el cooperativismo ha sido la luz del desarrollo en todos los campos, en el campo financiero con Coosique, en el campo de la distribución de energía eléctrica con Coopelesca, con un 100% del territorio que tiene asignado electrificado con la posibilidad de energía eléctrica y cuando uno lo ve, lo he dicho yo, cuando uno va a Tiricias y va contando hay más postes que casas, eso solo lo hace bajo un modelo cooperativo y en el campo productivo con una Dos Pinos que nace precisamente en el corazón de este territorio
y donde más del 60% de la leche que se distribuye a nivel nacional pues sale de ahí, de una cooperativa que es el efectivo, pero también tenemos el modelo cooperativo autogestionario con Copatrac, tenemos las cooperativas, creo que anda como 80 cooperativas que están actuando diariamente en ese territorio. Entonces, si lo vemos, además, cuando usted estudia el proyecto de la reforma fiscal, se da cuenta que las cooperativas ya están participando. Entonces dice uno, bueno, si hay esa voluntad de participar, de colaborar con las finanzas públicas, asumiendo también de que es un sector fuerte en la economía nacional, entonces tenemos que también tomar en cuenta eso y decir, no solo es lo que me esté dando al Ministerio de Hacienda, sino cómo le está contribuyendo al Estado en la parte social, en el tema educativo, en el tema de la salud, en los diferentes campos donde ya el cooperativismo, a través de ese porcentaje que por ley se le asigna, que es el 25.5%, también para el fomento de las nuevas cooperativas, no podemos seguir pensando que es una empresa tradicional, porque eso es como decirle a una empresa privada, mire, yo le voy a poner el 25.5% para que contribuya también con la generación de otras empresas pequeñas, si lo viéramos en una lógica similar. Entonces, ¿qué pasaría si les ponemos renta como cualquier empresa mercantil? Porque esa es otra diferencia. Entonces ellos lo que podrían decir, no, nos hacemos entonces una sociedad anónima y me ubico en una zona franca, si soy grande. Entonces, por eso yo siento, y con todo el cariño que le tengo a María Inés, que ella está equivocada en esa lógica, y en lo otro no. La otra moción es más grave aún. Ya las zonas francas están exoneradas. Lo que quiere exonerar es al proveedor de las zonas francas. Ahí es como el acabose, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión, señor viceministro, sobre este tema del aporte ya de las cooperativas? ¿Usted cree que, bueno, ya había habido una negociación, fue precisamente una propuesta de la diputada de tratar de gravar más al sector cooperativo, lo que ha tenido incómodo por lo menos algunos sectores? ¿Usted está de acuerdo en que lo que se había negociado ya era suficiente con el aporte del movimiento cooperativo al tema de la reforma fiscal? Creo que hay dos temas que uno primero tiene que aclarar. Nosotros estamos conscientes de que el proyecto fiscal tiene que ser suficiente. Cuando asume este gobierno, y en particular la señora ministra de Hacienda, hace una propuesta. Dentro de esa propuesta viene la posibilidad de gravar a las cooperativas con el régimen de pequeñas empresas. Sin embargo, como la política es el arte de lo posible y dentro de ese escenario el proyecto fiscal tiene que tener una viabilidad política, es que se sientan el Ministerio de Hacienda con las cooperativas y llegan a un acuerdo. Ese aporte de las cooperativas, como bien señalaba el señor diputado, se refleja en una propuesta, en un texto sustitutivo que es aprobado. Y nosotros, bajo ese principio, creemos que era el tema más viable. Hoy a usted le pregunta al Ministerio de Hacienda si quiere más recursos y le va a decir que sí. Así que usted no puede llegar y negar que haya un escenario dentro de eso. Pero estamos claros también que los acuerdos políticos se tienen que respetar. Y bajo ese principio creemos que la Asamblea Legislativa, dentro de la autonomía que maneja y dentro de la posibilidad de elegir, va a tomar una decisión en relación con ese tema en particular. La moción está presentada como una moción de reiteración y en ese sentido el Pleno Legislativo es el que va a tomar la decisión. Nosotros consideramos que las cooperativas hacen un aporte importante dentro del proyecto de ley y sigue siendo un escenario en donde los diputados, como aprueban nuevos impuestos, también presentan nuevas exoneraciones. Entonces estamos esperando el proceso que significa eso. Lo que sí le puedo decir es que la decisión es urgente, como bien dijo don Ramón. La Asamblea está para tomar decisiones y esperamos que esas decisiones sean coherentes, prontas y oportunas, porque el país hoy en este momento se enfrenta a una situación realmente delicada. Bien lo decía el señor diputado, estamos a las puertas de una crisis
que podría materializarse en cualquier momento y hay que encontrar soluciones. El proyecto fiscal, y es interesante, todo el mundo tiene claro de que hay un problema fiscal. Claro. El 70% de la población está clara de que hay que buscar una solución, pero no están claros cuál es. Este escenario que tenemos hoy es el más cercano a una solución y viene en dos dimensiones, no solamente desde el punto de vista de los impuestos, sino también del control del gasto. Y creo que eso es lo que es importante de ver. Precisamente sobre ese tema, digamos, ya somos conscientes de que hay una necesidad fiscal. Sin embargo, digámosle, también hay, es que, bueno, yo creo que el tema no ha sido lo suficientemente transparente, digámosle, para la población sobre qué es lo que se va a hacer. Por eso, en alguna medida, los sindicatos tienen su lucha, el gobierno tiene su lucha y hay mucha gente que opina a favor y en contra, con o sin razón. Bueno, de hecho, que estamos aquí para tratar de hacer una proximidad. Pero hablemosle, digámosle, en tema de gasto, que es una de las cosas que hay gente que ha dicho que habla de contención, pero no reducir el gasto. Lo cual el gasto ha aumentado, por supuesto que el Estado tiene mucho gasto. Pero la recaudación, por supuesto, es menor, que es la necesidad de tomar nuevos impuestos, porque ya ahí estamos, la mayoría de cosas se están endeudando. ¿Cuáles son los esfuerzos que por lo menos el gobierno en materia fiscal está haciendo para contener o reducir ese gasto? Mire, desde el punto de vista del gobierno, se presentó un proyecto de presupuesto para el 2019 que, si uno excluye el pago de deuda y excluye las pensiones, decrece en casi un 1%. Claro. Es tal vez uno de los presupuestos más austeros que se ha presentado en los últimos años. Y eso lo que refleja es un esfuerzo del gobierno. El problema es que no podemos parar el gasto, no podemos dejar de pagar la deuda, no podemos dejar de pagar pensiones. Casi la mitad de ese presupuesto para pagar deudas, 41 y pico. Exactamente, y eso es para el servicio de la deuda. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos allegar nuevos recursos para tener la flexibilidad de poder parar ese crecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Hoy tenemos disparadores del gasto como son las pensiones, no necesariamente por el fondo, es por la cantidad de pensionados. Estamos llegando a una etapa en donde la pirámide poblacional ya empezó a invertirse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay muchos pensionados y van a seguirse pensionando. Una parte importante de la población está llegando a la edad de pensionarse y va a generar una presión sobre el gasto del gobierno. El segundo tema que hay aquí es el tema de los salarios. ¿Qué es lo que pasa? Hemos sido, digamos, poco hábiles en pagar buenos salarios, y para evitar pagar buenos salarios hemos inventado una serie de pluses que hoy se están convirtiendo en la principal fuente de remuneración. Y entonces yo no le pago bien por su trabajo, sino por los años que usted tiene de estar trabajando. Y eso es muy perjudicial para los efectos Porque saco un curso, saco una profesión adicional. Claro, y eso también tiene una trascendencia, porque por ejemplo, en este proyecto fiscal se está tratando de atacar el gasto desde el punto de vista de los pluses salariales. ¿Qué estamos haciendo? Planteando que las anualidades no pueden ser un porcentaje del salario. ¿Por qué no pueden ser un porcentaje del salario? Porque entonces crecen cada vez que crece el salario. Entonces usted tiene un crecimiento explosivo. Por cada colón que yo le aumento el salario, puedo terminar aumentándole como un colón 10 o un colón 20. O sea, es tal el proceso que en algunos momentos yo ya no voy a poder crecer más. Ese es otro de los disparadores del gobierno. Entonces, la propuesta del gobierno no es única y exclusivamente este plan fiscal. Este plan fiscal tiene dos partes fundamentales. Más ingresos a través del IVA y más impuestos a través de aumentar el impuesto a los salarios. Hay dentro de ese componente de aumentar los ingresos, lucha contra la evasión fiscal. Y por el otro lado, hay contención del gasto en el tema de empleo público y de la regla fiscal. Además, se están eliminando una serie de destinos específicos que también generan un crecimiento exponencial en el gasto. Ahora, pero ese es el otro escenario que es importante. Claro. Este plan fiscal es el primer paso. El siguiente paso es un proyecto de empleo público y además el gobierno ya se puso a implementar acciones para el crecimiento económico. Entonces, es parte de un todo. Claro. Ahora, me desmientes si no tengo razón, pero creo que este plan fiscal llenaría la mitad del barril. Faltaría otra parte, porque es bastante. Pero una de las cosas que más se critica, ¿verdad? Por lo menos a nivel general, vemos a los mismos sindicatos que lo critican en algunos sectores de la población,
Hablemos en términos de pluses salariales, ¿verdad? Sectores de la Universidad de Costa Rica que ganan mucho. Incluso estudios que vi por ahí que publicó La Nación dicen que hay más de 2.000 empleados en este país que ganan no sé más de cuántos, 5 millones, salarios altísimos en los bancos. Se habla de médicos, 800 creo médicos en la caja ganan más de 5 millones de colones, ¿verdad? Vemos trabajadores públicos que ganan más que un ministro. Eso. Y que un viceministro. O que un viceministro. Sí, correcto. Sí, Digamos, claro. eso se ataca ahora o sencillamente es algo que no se puede decir, lo podemos quitar porque constitucionalmente hay derechos también. Y que lo que queremos es que con este plan fiscal ya esas cosas de aquí para adelante no van, porque también es muy criticado. Usted decía que tal vez es el número de pensionados, pero hey, hay pensiones del Poder Judicial, que hablar aquí de pensionados de 16 millones, de 13 millones de colones, hey, uno sabe que no sé si cotizan para eso, pero y a todos nos gusta vivir bien. Pero ahí es donde la gente ve que eso es muchísimo y que hay unos desbalances y que los recursos no son suficientes para estarle dando tanto dinero a que un sector de la población viva bien. ¿Cómo se trabaja ese tema en el asunto de la reforma fiscal? ¿Eso se puede arreglar o son derechos que ya están establecidos y que se quiere, digamos, en este cambio de la legislación, cambiar la norma para que eso no ocurra? Han pasado dos cosas. En el último cuatrienio se aprobaron dos leyes que atacan el crecimiento exponencial de las pensiones. Tanto en los que estaban a cargo del presupuesto nacional, como el tema de los exdiputados y de otros funcionarios, y también el del Poder Judicial. Bajo ese principio ya hemos hecho un aporte importante a que ya no existan esas pensiones de lujo, porque se aprobaron límites. O sea, ya las pensiones del Poder Judicial no pueden ser de más de 4 millones de colones. Pero las que hay no la pueden Las que quitar. hay se les estableció un aporte solidario, pero adicionalmente dentro de este proyecto fiscal hay un incremento en las escalas salariales. Las personas que ganen menos de 2.100.000 no van a verse afectadas, pero aquellas que ganan más de 2.100.000, y eso afecta también a las pensiones, van a empezar a pagar un 20% sobre el exceso, o un 25% si ganan más de 4 millones. Entonces estamos afectando las pensiones a través de esa nueva escala salarial. Ya hicimos las reformas para que no volviesen a crecer y ahora estamos, digamos, cobrando más impuestos a todos esos pensionados. Entonces sí hay una acción. Lo que yo no puedo es quitarle la pensión. No puede O sea, ser. eso es lo que no podemos hacer hoy. Pero las acciones ya se tomaron, no solamente este gobierno, sino que el gobierno anterior hizo un esfuerzo muy grande en aprobar 2 reformas a las leyes de pensiones. O sea, a Zanella Villanueva Sí. no le pueden reducir la pensión de 13 millones de colones. Álvaro, y en esto, Pero tiene que pagar impuestos sobre eso. y- Y eso es lo que es importante. porque para lograr desmitificar todo esto que anda en la calle, porque hay gente que todavía dice, los diputados se pensionan, y Ramón, claro, ahorita No, sale no. pensionado. No, eso son malas y informaciones. eso, no, pero eso es falso, claro. y hay que decirlo, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de decirlo, ya los diputados hace muchos años se eliminó eso. ¿Quiénes son los que están pensionados? Bueno, los que vienen haciendo presa ahí o que por un momento tienen 60 años y se venían y se pensionaban con el salario de diputados. Sí, los familiares iban gozando de la pensión. Recuerda hasta los que famosos nosotros- gemelos Sí, claro. del movimiento Sí, sí, sí. libertario, para decir un ejemplo, para recordar un ejemplo nada grato para el país. Pero tenemos que aclarar esto, y el señor viceministro lo plantea bien, porque aquí lo que se ha dicho es que hay una voracidad de cobrar más impuestos. No, hay una acción para reducir el gasto y otra acción para aumentar el ingreso como debe ser. Y esto yo creo que si algo de lo que hemos estado aquí no hay reforma fiscal perfecta, porque es, y lo decía el señor viceministro, es el resultado de lo posible, no de lo que yo quiero, sino de lo que de un producto de negociación, también de buscar también hacer conciencia en los sectores que deben colaborar, pero hay otros que no. Hay otros como Albino Vargas y sus secuaces que ellos se resisten al cambio porque el modelo a ellos es el que les conviene. Pero ellos siempre han hablado que ellos defienden a los trabajadores que, digamos, que menos posibilidades tienen. Por eso les pregunto a ustedes hasta dónde sí y hasta dónde no lo ven. Por el tema, digamos, de los trabajadores de la Universidad de Costa Rica. Incluso criticaban el tema de que después fue sacado, de que querían automáticamente, le subían el salario a un trabajador de la policía y el mismo porcentaje le subían a los médicos.
Después eso se sacó, lo cual Wilmer Ramos fue muy criticado por ese tema. Y incluso los pluses que se pagan a los trabajadores de la Universidad de Costa Rica, que lo consideran muy alto, que ellos dicen, eso es otro tema. Bueno, ¿eso qué? ¿Eso ustedes creen que los sindicatos lo defienden? A ver, tal vez para hablar del caso de Welmer, el tema del desenganche es que además parecía más una trampa para la reforma fiscal porque era inconstitucional lo que se estaba planteando. Es decir, y Welmer inmediatamente sacó un proyecto de ley aparte que ya lo presentó para el desenganche, pero como debe ser. Entonces, Odin, no es que Welmer estuviera favoreciendo, es que dentro de la reforma fiscal no era viable, y eso me miente el señor viceministro, pero eso fue lo que pasó ahí. Y tal vez lo otro es, Álvaro, si Albino y sus cercanos seguidores defendieran realmente el empleo público, pues estarían diciendo que el misceláneo del Ministerio de Educación y el misceláneo de la Universidad de Costa Rica son abismalmente distintos los salarios. Y entonces, ¿a quién defiende? ¿Al de la universidad? ¿O es que este país puede pasar el salario, somos tan ricos que podemos equiparar el salario del misceláneo del Ministerio de Educación, que ha sido mal pagado siempre, o que está en el límite, no mal pagado, que está en el límite, o que se le paga lo que el país puede, podemos pasarlo para que gane? Pero yo creo que eso el costarricense no lo ve bien, de todos modos, digamos, independientemente de los sindicatos lo ven bien o no, el país no lo ve bien, el tema de que haya esas diferencias salariales. Pero por eso le preguntaba, señor viceministro, digamos, todas esas cosas, ¿qué es lo que odian, verdad, los costarricenses de que se esté dando en el país esas grandes diferencias abismales? ¿Eso se cura con esto? ¿O es parte de una receta que se está cocinando poco a poco? Porque usted decía, bueno, es la mitad, falta todavía otro proceso. Sí. Y a nivel legislativo, Ramón, ustedes como diputados, si están legislando, digamos, en la norma para que esas cosas ya no se vuelvan a dar. El proyecto lo permite, y el proyecto lo que está tratando de hacer es cambiar el enfoque de cómo yo remunero a las personas por la actividad. Hoy hay instituciones que tienen que presupuestar más para pluses que para salarios. Y entonces usted crea la situación más complicada desde el punto de vista del trabajo. Usted tiene dos trabajadores, uno que tiene 1 año de trabajar sentado aquí y el otro que tiene 20 años de estar aquí sentado. Hacen exactamente lo mismo. Los contrato para hacer exactamente lo mismo y él gana 10 veces más que este. Y eso es muy perjudicial para efectos. Claro. Yo debería estar pagando salarios y debería reconocerle algunas inversiones que él haya hecho en su educación o que haya mejorado su perfil para el puesto. Pero no puedo desconocer que el salario debería ser la principal fuente de remuneración y no los años que esa persona haya estado en ese puesto. Porque entonces yo convierto los puestos en algo inamovible. Yo no tengo ningún incentivo para moverme y yo debería tener una mejor movilidad y además debería decirle a los jóvenes que tienen interés en desarrollarse que lo que le voy a pagar es por la productividad que tiene y no por los años que tenga de estar sentado en la silla. Esa es la diferencia que permite el proyecto de ley, porque convierte los pluses que hoy se pagan como una proporción del salario en algo fijo y que se va a pagar en función del desempeño que tenga, ya no de los años que pasa ahí sentado. Y ese es el tema que es importante. Pero esto se hace con una salvedad importante, y es lo que decía el señor diputado. No vamos a perjudicar a los que hoy están. Es un cambio hacia futuro que le permite al Estado no ahorrar hoy, pero sí ahorrar en el futuro y mejorar la estructura de los salarios. Vamos a llegar a un momento en el cual los salarios sean la parte más importante y las remuneraciones o los pluses la menor parte del presupuesto que hacen las instituciones. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al Estado como tal ir mejorando el salario de las personas, porque los pluses ya no lo van a disparar. Sí. Entonces, ese es el ejemplo más que estaba circulando es el del rector de la Universidad de Costa Rica, cuando el salario base era de 685,000 colones por ahí, y las anualidades andaban por 4 millones y resto de colones. Es el ejemplo las más... Las educaciones exclusivas son altísimas. Es más notorio, pero también, y lo decía el señor viceministro Nogui, en el tema de carrera profesional, vea lo irónico.
En el punto 4 del que viene en la reforma fiscal dice: no se pagarán puntos de carrera profesional cuando el gobierno central o la institución sea quien pague la capacitación. Es decir, el estudiante, y esto en el Poder Judicial es muy notorio, pasaron estudiando toda la vida. Fue la institución la que pagó la preparación y después todavía tiene que pagarle cuando el beneficio educativo. ese beneficio. Yo creo que esto hay que decirlo. Ahora, los costarricenses, ustedes que nos ven allá en sus casas, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Bueno, eso es lo que muchos están defendiendo, y con el timo de que la canasta básica, y digo timo de la canasta básica porque a mí me pareció, y aquí está el viceministro de Hacienda, cuando hablábamos de canasta básica, dice: es que nos van a las personas más pobres. Bueno, si usted compra una bolsa de arroz, y es el ejemplo que yo he dicho, que vale 1.500 colones, tiene que pagar 15 colones más. Así está planteado, 15 colones más. Bueno, el que está comprando la bolsa de arroz no lo vamos a ver afectado porque va a poder pagar los 15 colones. El problema es el que no puede comprarla, y para ese necesitamos los recursos. Y lo otro que yo he planteado para ver puntos... eso se le mete en el 1%. Sí, el 1%. Para desmitificar es que la bolsa de arroz la compraba el que vive ahí en un precario, pero también la compraba el restaurante más fino que tenga este país. Y el Estado, a través de ese punto que se le está poniendo a los recursos, a los productos de la canasta básica, puede saber, señor viceministro, cuál es la renta de ese restaurante. O le permite la trazabilidad, lo que hemos venido nosotros defendiendo también como diputados, que apoyamos una reforma fiscal, no porque queramos maltratar al pueblo, es lo que no querríamos, es el escenario en el que ningún legislador quiere estar, es porque tiene la responsabilidad, y lo decía al principio, de no permitir que este país caiga en un bache donde los más pobres tengan. Otra de las críticas es que esta reforma no toca a los ricos. Y hay publicaciones de publicaciones, ¿verdad? Que uno ha leído publicaciones, por ejemplo, en La Nación en 2016, que hablaba de las exenciones que se han dado a través de diferentes administraciones. Desde Abel Pacheco hablaba de 25, en Arias 21, Laura Chinchilla 24, y en el gobierno de Guillermo Solís 32. Y decía que si esas exenciones no se hubieran dado de esa forma, el país hubiera recaudado 2 billones de colones, ¿verdad? Por hablar de un ejemplo. Y otra, que una de cada 4 empresas, o el 25% de grandes firmas, declaran ser utilidades, que fue un informe que supuestamente dio la Contraloría, que incluso decía que esas empresas tenían todas las características para ser grandes empresas. Entonces vemos este tipo de cosas, y por otro lado decimos que se está atacando, bueno, todo lo que los sindicatos han criticado, la evasión de aduanas, ¿verdad? Que es el tema de Albino en todas las discusiones, de que hay una gran evasión y que le podría generar hasta 6 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Es una buena oportunidad para decir que el proyecto fiscal también incorpora estos elementos. En el proyecto fiscal hay 3 acciones importantes que se están estableciendo en artículos en particular para poder luchar contra esa evasión. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la norma de subcapitalización. Hoy una empresa tiene recursos, los invierte, pide un préstamo y usa eso como garantía, y entonces tiene el mejor de los mundos: intereses que no pagan impuestos porque pagan un impuesto único y definitivo, y todos los gastos los pasa para el pago de renta, y entonces disminuye el impuesto que tiene que pagar. Bueno, hay una norma de subcapitalización que es importante. Hay otra norma importante que son los precios de transferencia. Ya no se va a valer que una empresa le venda más caro a una empresa costarricense para que no pueda generar renta, y la empresa que está vendiéndole está en un paraíso fiscal o está en un régimen que no paga impuestos, y entonces yo puedo desconocer estos gastos. Y además hay una disposición en contra de los paraísos fiscales. Un poco lo que hace la gente es que tiene 2 empresas, una en Costa Rica, y le transfiere a la que está en el paraíso fiscal los recursos y no paga renta. Bueno, yo puedo desconocer eso. Y eso está dentro del proyecto fiscal. Es que aquí a veces la gente
y como bien lo decía el señor diputado, se enfoca en un punto en particular y no ve la globalidad del proyecto. Y el tema de renta global. Exactamente. ¿Renta el tema de Global renta sacó global. o lo incorpora a este proyecto? También lo incorpora este proyecto. Es una primera acción en la renta global. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar las diferentes cédulas que tienen, pero las vamos a sumar. Exacto. Y entonces eso es lo que es importante. Quiero decirle que eso no lo hemos conversado en el tema fiscal y me parece que es un punto importantísimo que lleva el proyecto y que no se está discutiendo. Hay acciones. ¿Y por qué es importante el tema del IVA? Porque bien lo dijo don Ramón, la trazabilidad es importante. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Usted va a algún lugar y si no pide factura, ese señor no lo contabiliza como un gasto y entonces yo ya le pierdo el rastro. Y necesitamos entrarle. ¿Por qué es importante el IVA? Porque el IVA que nosotros tenemos, o sea, el impuesto de ventas que tenemos nosotros es solo sobre bienes y no sobre servicios. Esta economía cambió. Hoy más o menos el 70% de la población trabaja en servicios. Y eso quiere decir que esa gente no paga impuestos. Y necesitamos que paguen impuestos. Pero principalmente necesitamos tener la trazabilidad para saber cuánto vende cada una de esas empresas y en dónde están las ganancias, para yo poderlo tener. ¿Qué se hace con todo el comercio electrónico, por ejemplo? Que eso afecta indudablemente al comercio nacional, de comprar por todo lo que hay, Amazon, Wish, y que la gente manda a comprar porque lo considera más barato. ¿Eso qué? ¿Se graba? Eso se graba con el 13% y se cobra en el momento en el cual ingresa al país. Claro. Sí, porque es una cantidad de recursos. Ha sido un tema importantísimo. Nosotros hemos visto cómo ha crecido el comercio electrónico de manera importante y por eso hay que ir en la dirección de cómo se comporta la economía. Nosotros tenemos una economía basada en los productos, muy agrícola. Hoy tenemos una economía de servicios y hay empresas que lo que se dedican es a dar servicios y yo no puedo cobrarles IVA, por ejemplo, porque no están grabados. Y cuando no les cobro, o sea, cuando no tengo la posibilidad de saber cuánto venden, no les puedo cobrar impuestos porque me van a decir lo que quieran. O sea, tema importantísimo dentro de eso, el tema de la salud. ¿Por qué salud? Salud tiene una tarifa del 4%, pero si la persona llega y paga con tarjeta de crédito o de débito, se le va a regresar. ¿Y por qué se le regresa? Porque yo necesito saber cuánto facturan los médicos, para poder saber cuánto ganan ellos. Y eso es un tema importantísimo, porque a mí me va a permitir poder tener ese control sobre lo que están gastando. Los profesionales liberales son de los que cuesta más darles o rastrearlos. Y eso es lo que es importante de tener un IVA generalizado. Sí, esperando que no muchos, porque hay negocios que prefieren no recibir tarjeta y piden al contado. Pero le voy a decir una cosa. Pero ya tiene el 4%, entonces yo le voy a pedir factura. Pero también hay un tema que es importante. Dentro del proyecto de ley estamos poniendo una multa de un salario base a quien no le acepte tarjeta. Hoy no hay ninguna penalidad. Que lo pueden denunciar. Claro, y entonces si yo llego y necesito la factura y usted no me la da, yo lo denuncio y entonces a esa persona le van a cobrar una multa de 431.000 colones. Por un pequeño impuesto que no quiso pagar, probablemente tiene un incentivo para entregar la factura. Ve ahí, Álvaro. Ojalá que no sea, porque hay gente que se la juega con una rebaja y no pide. Sí, tenemos una mala cultura en eso también. Sí. Álvaro, los que hemos usado los servicios médicos hacen lo que usted señala. Si usted va a pagar un ultrasonido o algo, siempre le decían en efectivo y no te daban factura. Bueno, esto es lo que tenía que cambiar. Y la gente decía, es que van a agravar el tema de la salud. No, el pobre de este país, y los que nos están viendo lo saben, van a la caja o se mueren, pero no pueden ir a pagar 60.000, 45.000 colones. Esa es una realidad que tenemos que verla, lógicamente muy ingrata, sí, pero que además, ¿qué significaría eso? Si yo pago 40.000 colones por una cita médica, estoy pagando 41.600 colones, 1.600 colones más. Exactamente. 1.600 colones más. No es que yo no pueda pagar 1.600 colones más. Lo que sí los están utilizando es para decirle, vayan a la calle por 1.600 colones. No, vayan a la calle para que siga defendiendo a ese médico, a ese servicio que no estaba contribuyendo con el país y que eso sí están viviendo muy bien. Y porque por años han eludido, no han pagado, no han contribuido
con la salud de todos, porque sabemos que si el Estado tiene más recursos, puede seguir invirtiendo en los servicios de salud que da la caja o lo que dan o los servicios que ha venido prestando a través de cuidando a los niños en SINAE. Esa es la realidad, esa es la historia que muchos sindicalistas no le cuentan a este país. Y es que yo creo que hay un tema que es importantísimo. Primero, con el punto de la salud. En realidad, si yo le devuelvo a usted el 4%, la salud no está grabada, desde el punto de vista práctico. Y el otro tema que es importante, y para recalcar lo que decía el señor diputado, la política social la hace el Estado. Yo no lo puedo hacer a través de exoneraciones generalizadas, porque cuando exonero a los ricos y a los pobres. Ese es el problema que tenemos hoy. El Estado ya no tiene capacidad de seguir haciendo política social porque ya no tiene recursos. Y necesitamos hacer que los sectores que hoy son dinámicos, como los servicios y la gente que está ganando plata y no está contribuyendo, empiece a contribuir. Si no, no vamos a tener opción de crear esos servicios que la gente necesita, esas becas que la gente necesita, esa salud que la gente necesita. ¿Cuál es digamos, el tiempo urgente que el gobierno ocupa que esto esté aprobado? Para poder decir, bueno, podemos seguir sosteniendo el estado que tenemos. Mire, las calificadoras vienen en octubre. Nosotros esperaríamos que el proyecto estuviese aprobado a finales de este mes, principios del otro, por lo menos en primer debate. Ese es, digamos, el tiempo que para nosotros es importante. ¿Y por qué es importante? Hay que demostrar una capacidad del gobierno de lograr acuerdos, una capacidad del gobierno de poder comprometerse en la contención del gasto, una capacidad del gobierno de allegar nuevos recursos para poder atacar el déficit que tienen. El déficit para el próximo año está presupuestado en 8 puntos del PIB y eso es una cantidad exorbitante. Claro. Si bien las calificadoras y ven eso, nos van a dar una mejor calificación, nos van a dar la posibilidad de seguir teniendo acceso exactamente, seguir siendo sujeto a crédito. El problema que la gente no entiende es que la calificación del país se asigna a las empresas. Y entonces una empresa grande que quiera pedir un préstamo, le van a decir, pero usted está en un país que tiene riesgo de que no pague, entonces no le voy a prestar a usted. Entonces no es el daño solo para el sector público, es el daño para el sector privado que implica no ser sujeto de crédito. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, rapidito, y volvemos para continuar conversando con el viceministro de Hacienda, don Nogui Acosta, y con el diputado Ramón Carranza. Estamos aquí en el despacho del diputado Carranza en la Asamblea Legislativa, audio ambiente, porque todavía siguen las manifestaciones del sector público en nuestro país. Ya volvemos. Bien, continuamos en este programa conversando con el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, y con el diputado del PAC, Ramón Carranza. A mí, digamos, bueno, antes le decía fuera de micrófono, a mí me preocupa, Ramón, yo no sé si usted es comunicador, también tiene que tener esa percepción. Aquí para mí lo que ha habido tal vez es falta de transparentar más este tema, que el presidente, como lo hablan ustedes, se lo diga al país. Aquí lo que hay son opiniones de unos y de otros. Y cada vez se hacen más enredos y hay más poses políticas en todos los niveles. Porque aquí lo estamos hablando de esa forma, pero ya hay fracciones que dicen que se van a parar en escoba sobre un tema, otros que van, y todo desde el punto de vista ideológico y de sus propias particularidades, y ahí van a seguir haciendo retazos de un plan que ustedes tienen una expectativa diferente al Poder Legislativo en cuanto a ingresos, que es un tema de que tienen que ver ustedes cómo le pagan a los trabajadores públicos, cómo invierten en los comedores escolares. Ustedes, digamos, la parte operativa, ustedes son la parte política. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho el presidente de esa forma? Tal vez es que para esto debería que entrar un poco más, y como usted como comunicador, analizar el tema del posicionamiento de un mensaje. No es que no se ha hecho, es si nos están ganando la partida en posicionar mensajes, los fake news, las noticias falsas, ese sería el tema. Porque, a ver... ¿Usted no le encuentra razón a nada de los sindicatos? Con el empoderamiento de la comunicación a través de las redes sociales, los sindicatos y algunos han posicionado mensajes falsos que han sido replicados. A ver, y también entramos de que
yo no quiero utilizar un término un tanto que he dicho yo, las reformas fiscales nunca en ninguna parte del mundo son aceptadas o aplaudidas, siempre generan resistencia. De hecho, por eso inclusive la misma ley no las mete en el tema del referéndum, porque nunca pasarían. Entonces, planteémosla desde ahí. Ahora, los mensajes han estado saliendo. Entonces, tal vez lo que sí hay que hacer una campaña fuerte para posicionar los verdaderos mensajes, pero también pasamos por el tema de los recursos. Y aquí está el viceministro de Hacienda. Si nosotros ahora sacamos una campaña de 500 o 1.000 millones para posicionar un mensaje, imagínese el golpe para la opinión pública que diga, mire, dicen que no tienen plata y tienen una campaña fortísima. Vea lo peligroso. Aunque las noticias, aunque la información sea la real. ¿Qué es lo que estamos haciendo? También como fracción apoyando al Poder Ejecutivo a través de nuestras páginas, a través de esfuerzos cero colones, producciones, hasta los mismos diputados, en el caso de nuestra fracción, grabando, nosotros estamos grabando, aportando nosotros, cero colones, campañas de información cero colones, donde sí podamos decir la verdad, desmitificar, pero que también no le mandemos ese mensaje al país de que estamos invirtiendo millones en... ¿Cuál es el plan B si esto no pasa para el Poder Ejecutivo? Voy a Porque ahora viene la discusión, ¿verdad? Voy a decirle que hay dos temas aquí que son bien importantes de ver. Nosotros estamos tratando de hacer una reforma sin caer en una crisis. Y ese es tal vez el esfuerzo más importante. Como bien lo decía el diputado, todas las reformas fiscales se han hecho en una crisis. Esta tratamos de hacerla antes de que venga la crisis. El segundo tema es que no hay un plan B por una simple razón. El financiamiento es lo que ha mantenido a flote estos presupuestos de los últimos años. Si nosotros ya no llegamos a lograr que nos den recursos, lo que sigue es recortar gasto. El problema es que tenemos muy pocas posibilidades de recortar gasto, porque la deuda que tenemos hoy no podríamos dejarla de pagar. En el momento en el cual dejemos de pagar deuda, el país entra en una crisis terrible, porque no es quienes tienen mi deuda la tienen las instituciones que tienen los ahorros de los costarricenses. Entonces ellos no le van a poder devolver la plata a los ahorrantes. Ese es un problema. ¿Qué pasa en ese plan B? ¿Qué tengo que recortar yo? Pensiones, salarios, inversión social. Tirar gente a la calle. No hay es como una familia. ¿Qué pasa cuando hay un problema en la familia? El padre o quien lleva los recursos a la casa, o sea, la madre, sea un pariente, pierde el empleo. Hay una crisis. Bueno, esa crisis se va a presentar aquí. Y eso significa que ya no va a haber plata para mandar a los chiquitos a la escuela, o no va a haber plata para comprar comida para las personas, para pagar salud. Eso va a pasar. O sea, el problema es que estamos tratando de hacer una solución antes de la crisis. ¿Por qué este plan fiscal? Porque no hay otro. Porque construir otro parte de muchos años. Desde hace más de 20 años venimos tratando de hacer una reforma. Diferentes proyectos han encallado en el proceso y ninguno ha logrado ver la luz. Este fue el último esfuerzo del gobierno anterior y que este asume como propio para poder avanzar en una reforma. Este es tal vez el menos grande, para decirlo de alguna manera, o el menos ambicioso en el tema de la recaudación, porque incorpora mucho tema de control de gasto. A mí lo que lo que cada vez me queda más claro es que los errores del pasado que ya se asumieron constitucionalmente no se pueden corregir y punto. Se corregirán por el tiempo, no sé si me equivoco, lo que hablábamos de no podemos, porque eso tiene que quedar claro, digamos, los errores del pasado son los errores. Y aquí no estamos hablando solo del PAC, de todas las administraciones anteriores de muchísimos años. Y las decisiones son de hoy, Álvaro, que no asumieron, digamos, la responsabilidad necesaria. Entonces creo que también eso, ahí hay una confusión en el costarricense, creer de que todo lo que hay se puede desaparecer y borrón y cuenta nueva. Pues no es así. No es así, no. Hay que tener claro, algunas sí se pueden, hay algunas correcciones,
Porque hay gente que dice que el presidente puede mañana mandar un decreto y quitar las pensiones, como que si eso fuera tan fácil. No, hay una sala constitucional que le va a Es decir que que no. eso es lo que el costarricense Sí. me parece a mí no tiene claro, digamos, que los errores que se hicieron en el pasado y constitucionalmente se conformaron en derechos, ahí están. Que con Claro. el tiempo habrá que mejorar de aquí para adelante lo de los pluses, lo de las pensiones, los salarios, pero aquí para adelante. Ya lo que se hizo, se hizo. Y es que tal y hay vez que eso digamos, eso es lo que a veces no se quiere decir. Y es que tal vez eso es lo más importante. Eso que acaba de decir usted. Este gobierno está asumiendo la responsabilidad de tomar decisiones. Está asumiendo la responsabilidad de enfrentar la crisis antes de que se materialice. Pero sobre todo está tratando de construir un Estado posible. ¿Por qué un Estado posible? Porque hoy vemos muchos servicios que da el Estado y los asumimos como algo propio. O sea, que la gente no sabe cómo se financia la educación. La gente no sabe cómo se financian las carreteras. Las da por un hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo no pueda hacer eso, voy a romper el contrato social sobre el cual se basa esta democracia. Esta capacidad de que la gente tenga aspiraciones. La movilidad social se basa en la posibilidad del Estado de crear condiciones para que todos lo podamos hacer. En este país, una persona puede arrancar de un estrato bajo o de un estrato alto y llegar al mismo lugar los dos, con esfuerzo. Pero la capacidad de poderse mover depende de esa acción del Estado. Esa beca de Avancemos que le permite al muchacho ir a la escuela o ir al colegio. Esas universidades públicas que permiten el ingreso de personas independientemente del estrato social en el cual hayan dado la educación. Bueno, esas cosas que hoy asumimos como propias están en riesgo. Y este proyecto fiscal es el que le da la posibilidad a este gobierno de volver a asumir las riendas y tomar decisiones, como bien dice el señor diputado. Bueno, esta Asamblea Legislativa está en esa coyuntura. Y hay algo que, Álvaro, que aclarar. No es que vinimos a engañar al pueblo. Yo fui en campaña, el señor presidente fue en campaña y le dijo a los costarricenses, tenemos que avanzar en una reforma fiscal. Es una actitud transparente y nosotros como ciudadanos creo que estamos convencidos. El problema es aquí el cuento del lobo. Viene el lobo y la gente cree que el lobo no viene. Bueno, nosotros no vamos a permitir, y aunque a mí se me ha criticado, yo no voy a permitir como diputado, nuestra fracción no va a permitir como fracción que llegue el lobo y realmente nos coma como país. Y en eso tenemos que ser responsables. Y lo decía en las redes sociales yo, cuando uno ve el país desde la llanura y comienza a verlo, puede tener un montón de mitos de que sí se puede o no se puede. Cuando se acerca, y ya ahora sí, se acerca a la realidad del país, dice, aquí tenemos que tomar decisiones. Y es una de las cosas que yo lo tengo muy claro, que lo hemos compartido, son horas de trabajo dentro de la fracción, con el Ministerio de Hacienda, viendo lo que hay y lo que puede ser, porque tampoco es que podemos decir, aquí está la reforma perfecta, ya con esto este país, no. Hay muchas cosas en las que tenemos a futuro que seguir avanzando, pero insistimos, una asamblea legislativa es la unión de criterios para lograr lo posible, no lo que yo quiero. Yo sé que tal vez no es el momento de hablar de una segunda reforma, que sería lo que después se requerirá, que es un poco si van a tocar o no al Estado, ¿verdad? De hacer una reforma del Estado como tal. Yo creo que la peor reforma que podemos hacer es desde la crisis. Se requiere repensar este Estado y se requiere hacer eso. No es algo que podamos postergar mucho tiempo, pero hay una gran diferencia en hacerlo en estabilidad que hacerlo en crisis. ¿Por qué? Porque voy a tomar las decisiones tal vez que no sean las mejores para el futuro, sino que son las decisiones para el hoy. Pero sí hay que reformar el Estado para ustedes. Yo creo que hay que repensar la forma en la cual abordamos los retos. La educación es un tema fundamental y tenemos que financiarlo. La
transferencia de tecnología es un tema que tenemos que abordarlo. Ya no estoy hablando de el fin, sino de los medios. Y eso es lo que tenemos que empezar a repensar. La duplicidad de funciones de muchas instituciones, que hoy no estamos hablando de eso. En el sector agropecuario nos encontramos un montón de instituciones, pero bueno, hoy no es el tema. No es el tema, no es el tema, es ir pensando cómo van a llenar la otra parte del galón. Claro, hay un montón de instituciones que puede, y digo yo, ni siquiera los hemos puesto así en la mesa para ver, puede que se puedan fundir en una o en algunas pocas. Cuando uno ve MOP y CONAVI, y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Gente por acá y gente por allá para un mismo... Bueno, esas son tareas a posterior, claro, pero que tenemos que avanzar. Antes de cerrar, ¿cuál es el panorama, Ramón, político que ven ustedes a partir de ahora? ¿Va a haber negociación? Sabemos que el Ejecutivo, que la presión del sindicato, dígale al Ejecutivo que saque, pues el Ejecutivo no puede sacarlo si no son ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ceder ustedes a echar atrás, a decir, bueno, está bien, vamos a quitar esto y sentémonos a negociar? Porque los sindicatos dicen que ya tienen 22 diputados, que van a ir sumando. ¿Cuál es el panorama que usted vea? Hoy es martes que estamos grabando este programa, ya ahí parece que una posibilidad que haya negociación. ¿Cómo ve usted a nivel legislativo? ¿Se va a echar atrás este tema? Vea, yo siento que hay conciencia en algunas fracciones y sobre todo los que ya han gobernado. La Unidad sabe lo que es gobernar, Liberación sabe lo que es gobernar, el PAC ya sabe lo que es gobernar, y Restauración, tal vez algunos otros que están haciendo campaña, como José María Villalta. ¿Cómo se llama? Los sindicatos dicen que tienen a todos de Restauración. No, y bueno, yo creo que ahí hay gente muy responsable también que sabe que este país debe avanzar y que tienen conciencia y que yo no veo al Partido Restauración Nacional actuando tan irresponsablemente como para tirar a este país a la crisis, porque el pueblo también cobra y en política las facturas se cobran, porque hoy muchos que lo están viendo como catastrófico el plan fiscal, mañana pueden ver va a tocar en un escenario crítico, partido. podrían diciendo por qué no se tomaron decisiones. Yo siento que ayer incluso en el capítulo de mociones lo vimos claramente, relativamente pocas para un proyecto tan polémico, poco más de 300 mociones de reiteración, y eso pues a mí me hace pensar de que podemos avanzar. La otra es otro mito: pongamos en la mesa el plan fiscal y traigamos a todo el mundo para que decida. Eso no pasa, Álvaro, lo sabemos, porque la lucha de todos los que van a llegar a la mesa es cómo me sacan a mí. Sí. No cómo contribuyo, sino cómo me sacan a mí, cómo sacan la educación privada, que es otra cosa, que es un ejemplo claro, igual que el tema de la salud. No, aquí no se está hablando, porque también la educación pública está colaborando, pero no se está hablando de las becas de los muchachos, como ayer le dije a unos estudiantes de la Universidad de Costa Rica que me llamaron, le digo, así les dije, no sean vagabundos, estudien. Porque le estaban diciendo en las aulas, un estudiante de la Universidad de Costa Rica que no estudia, es una decepción de estudiante, diciendo que era que le iban a quitar las becas y que le hacían grabar la matrícula. Entonces yo le agarré, no le respondí mucho, le di una copia a la reforma fiscal y se la pasé y le dije, no se hagan vagabundos, lean. Un estudiante que no lea. Y entonces en el tema de la educación lo que sí se está hablando es este país, por ejemplo, la educación pública, privada a nivel de escolar, a nivel de kinder, a nivel de colegio, el país tiene una cobertura muy fuerte y no ha venido colaborando, y pueden avanzar tal vez para también darle trazabilidad al cobro de renta, que ahí es donde vamos y donde el Ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo tiene muy claro, todos debemos... Ramón, entonces usted sí cree que sí pasa, digamos, ¿cuándo sería? Si no creyera que no pasara, estaría hoy muy preocupado, quizás estaría en las calles no apoyando la huelga, sino diciéndole a este país, alerta, mire, no podemos caer. Los que vivimos la crisis del 78-82, yo era muy pequeño, pero ver a papá viendo a ver cómo
cómo lograba llevar la comida a la casa, y papá, que no era de los más pobres, no era de los ricos, pero no era de los más pobres, de ver cómo podían pagar las deudas, y con el escenario que no es el de hoy, Álvaro y Nogui, no es el de hoy, porque en ese entonces las familias no estaban tan endeudadas como lo están hoy con tarjetas de crédito. Un escenario como el de 1978-82, hoy el sistema financiero nacional entraría en una crisis fatal, porque la gente no podría pagar los préstamos, las tarjetas de crédito. Ese escenario ni lo quiero pensar. Y ustedes que nos siguen a través de este programa, Dios no permita. Si usted cree que hay algo injusto en la reforma fiscal, que me imagino que es posible también, lo más injusto sería llevar a este país al caos, a la crisis, al barranco. Ya para cerrar, ¿algo de esta reforma fiscal que a usted como legislador en particular no le gusta? Sí, yo creo que cuando yo veo las cooperativas contribuyendo, yo siempre veo los dos extremos, las cooperativas y las zonas francas. Yo desearía que el régimen de zonas francas colaborara un poco con el país, no solo con el empleo que genera, y que sabemos que es un empleo muy bien pagado y que ahí también pagan renta y todo lo demás, pero a mí me gustaría verlos colaborando un poquito, no pidiendo más exenciones. Y se lo dije un día, porque también el régimen de zonas francas nació para exportar, y hoy están participando en el mercado interno y se están convirtiendo en un dumping en la economía, porque entran a competir, se meten, y antes el viceministro lo decía, no para referirse a zonas francas, y ahí se meten en una zona franca, le venden a otra que está tal vez afuera, y hay una triangulación peligrosa. Entonces, pero no es el tema. Y así como no me gusta que hoy, por ejemplo, un sector de la economía, que es el cooperativismo, que para mí lo conozco y que genera riqueza y que se mantiene ahí en la base de la economía social, o lo que yo he venido llamando el desarrollo económico territorial, o el desarrollo económico país, que para mí no es otra cosa que la plata que yo me gano la gaste en el país, que la plata dé vuelta en el país o dé vuelta en el territorio. Las cooperativas son el mejor ejemplo de desarrollo económico territorial, y por eso yo las defiendo. Un día me decían, porque la gente dice, ¿y cuánto le está pagando el sector cooperativo? Me está pagando hoy ver a un país sustentado con una base social que le da no solo estabilidad económica, sino estabilidad social. Y 1 de cada 5 personas en el país es miembro de una cooperativa, claro, tiene un familiar. Y entonces, en eso, tal vez ese sería el único punto que yo veo, y lógicamente podríamos avanzar con otros sectores en la norma de subcapitalización. Yo sería un poquito más agresivo, pero repito, esto es lo posible que logramos, y también no podemos, para utilizar un término sancarleño, arisquear lo que está mal. Muchas gracias, señor viceministro. Muy Muchas amable. gracias a usted, Ramón, también por recibirnos aquí, y bueno, vamos a esperar a ver cuál es el desenlace de esta película tan confrontativa que está viviendo el país hoy. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tertulia de Noche. Los esperamos la próxima semana en otro espacio más. Que la pasen bien.